Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Mateo Henao Ramírez, yo soy residente de anestesiología de la Universidad CES. La idea de hoy es hablar de un tema pues, bastante importante, la secuencia rápida de intubación en paciente con COVID-19. Antes de iniciar, quería dar las gracias a todas las personas que hacen posibles este tipo de espacios, a la Universidad CES, al doctor Sebastián Gómez y a todo el grupo de anestesiología CES. Listo. Bueno, entonces, la idea es, digamos, hablar o contarles a ustedes qué es una secuencia rápida, mirar los diferentes espacios y qué cambios puntuales tiene pues esta secuencia en un paciente con COVID-19. Bueno, de entrada, una secuencia rápida se define como la administración simultánea de un agente inductor más un relajante neuromuscular, ¿cierto? Lo que uno busca en ese sentido es producir inconsciencia o relajación para facilitar la intubación. Eh, de entrada, una secuencia rápida o el fundamento como tal de una secuencia rápida es minimizar el riesgo de broncoaspiración. Pacientes que no tienen un ayuno completo, que tienen aún contenido en tracto gastrointestinal, cuando uno pone un inductor y un relajante, tiene riesgo de que ese contenido se devuelva y se vaya a los pulmones y produzca una broncoaspiración. Listo. Desde entrada, un paciente con COVID-19 podría tener ayuno incompleto y en ese sentido requiere una secuencia rápida. Pero el mayor fundamento o motivo por el cual un paciente con COVID-19 necesita una secuencia rápida de intubación es para evitar dar presión positiva. Listo. La ventilación con presión positiva está demostrado que genera pues aumento de aerosoles en el medio y en ese sentido aumentaría el riesgo pues de contaminación y de infecciones eh, en el entorno cercano a donde se haga esa ventilación positiva. En una intubación no rápida, una intubación convencional, generalmente se pone el inductor, el relajante se demora en iniciar su acción pues más o menos 3 4 minutos y en ese sentido el anestesiólogo o el médico da presión positiva mientras inicia la acción de ese relajante para poder intubar. Lo que uno busca básicamente con esta secuencia rápida de intubación es que los relajantes que se usen tengan una vida media mucho más corta y al tener esa vida media mucho más corta se puede hacer la intubación en menos tiempo. Listo. Y de esa manera tener la menor cantidad de tiempo posible los reflejos de la vía aérea perdida. Listo. Entonces, de entrada, el paciente con COVID-19, si usted decide intubarlo, debe hacerse con secuencia rápida de intubación. Listo. Para evitar usar presión positiva y para disminuir el riesgo de broncoaspiración en ese paciente que tenga el riesgo por el ayuno incompleto, que puede ser la mayoría. Listo. Entonces, de entrada, como les hablo y como les venía diciendo, la secuencia rápida de intubación generalmente se plantea por el riesgo pues, causal de broncoaspiración. Las embarazadas, por los propios cambios fisiológicos que tienen, aquí las embarazadas, eh, presentan riesgo de broncoaspiración, pacientes con patología de tracto gastrointestinal, disminuyen, pues que tienen disminución en el vaciamiento gástrico o aumentan la presión abdominal, tienen riesgo de esa broncoaspiración o cirugías urgentes o emergentes, son cirugías que de entrada se hace secuencia rápida. Listo. Antes de seguir, quería hacer como un recorderis y es que la secuencia rápida de intubación no se realiza en pacientes en paro. Listo. En RCCP usted no necesita ningún medicamento, ningún inductor ni ningún relajante para hacer la laringoscopia. Listo, es un concepto bastante importante que deben tener en cuenta. Bueno, entonces, lo primero que usted debe hacer cuando se enfrenta una paciente que se puede beneficiar pues potencialmente de hacer una secuencia rápida es escoger a qué paciente va a intubar, ¿cierto? O sea, a qué paciente le va a hacer una secuencia rápida. En este sentido, el paciente con COVID-19 es un paciente que posiblemente va a tener un SRA complejo, pues el porcentaje de pacientes que se complejizan o se vuelven difíciles, que generalmente es la minoría. Y en ese sentido, estos pacientes con COVID-19 que van a requerir intubación son pacientes que posiblemente no respondieron a FIO2 altas, son pacientes que llegan con insuficiencia respiratoria aguda, con retracciones, con una marcada pues, dificultad respiratoria al examen físico, posiblemente taquipnéicos, con un perfil gasométrico, pues unos gases comprometidos, generalmente PAFIs menores de 200, empiezan ya a retener CO2. Entonces, lo primero que usted debe hacer es enfrentar a ese paciente y decidir que lo va a intubar, ¿cierto? Para eso, básicamente, es llenarse de motivos, ver que el paciente está taquipnéico, con dificultad para respirar, los gases más bien eh, feitos y usted, digamos, que toma la decisión de intubarlo
y cuando toma esa decisión debe hacer una secuencia de intubación rápida. Listo. Pues antes de seguir les quería pues como dar una recomendación y pues uno la lee bastante cuando se pone a mirar de secuencia rápida en COVID y es que recomiendan no hacer secuencias rápidas de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted puede anticiparse un poco a ese paciente que tiene esta falla respiratoria y usted lo va a intubar, trate de hacerlo en el escenario menos emergente posible. De esa manera, todo su equipo puede ponerse todos los equipos de bioprotección personal, tener todos los equipos listos y preparados para hacer la secuencia rápida. Si usted hace esta secuencia rápida en un paciente emergente que ya está cercano a entrar en paro, posiblemente usted va a poner todos los equipos de bioprotección mucho más rápido, con menor calidad que en este sentido no se debería hacer porque es poner en riesgo su vida, usted va a tener un entorno menos preparado y digamos que va a correr más. Listo, entonces la idea es tratar de evitar esos escenarios urgentes y si usted puede prever un poquito para tener un entorno mucho más preparado, controlado, usted esté tranquilo, tenga su personal listo, la enfermera que lo va a ayudar y todo preparado para la secuencia rápida. Listo. Bueno, entonces la SCARE, que es la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, nos plantea varios procedimientos que pueden generar aerosoles. De entrada, miren el primero, la ventilación manual antes de la intubación genera aerosoles y por eso digamos que debemos tratar de evitarla y por eso es que se hace una secuencia rápida de inducción para que no se generen estos aerosoles. Hay algunos procedimientos de estos de acá abajo que se pueden evitar y la idea es que tratemos de evitarlo en lo posible. Hay otros que indudablemente no se pueden evitar, como por ejemplo la intubación orotraqueal, ¿cierto? La intubación cuando hay que hacerla porque le va a salvar la vida al paciente. En este sentido, pues tomar todas las medidas porque sabemos que es un generador de aerosoles y posiblemente la secuencia rápida de inducción va a ser el procedimiento en el que el personal de salud va a estar más expuesto al contagio. Entonces usted como persona y como persona en salud se debe poner y ser consciente del riesgo que está corriendo y tomar todas las medidas preventivas. Pero los otros generadores de aerosoles que de pronto se puedan llegar a evitar, pues va a ser importante que lo haga, ¿cierto? Evitar el uso de fibrobroncoscopia, de succión en lo posible, la extubación debe hacerlo lo más pues tranquilo posible, que el paciente no tenga reflejo oxígeno o reflejos protectores de vía aérea y evitar las nebulizaciones de terapia respiratoria. Bueno, en cuanto al oxígeno alto flujo, también se plantea de que cuando uno usa más o menos más de 5 litros de oxígeno se generan aerosoles en la vía aérea, entonces tener un Venturi y una máscara de no reinhalación va a hacer que haya o que se generen más aerosoles. Bueno, entonces la secuencia rápida como tal pues consta de varios pasos. Hay una mnemotecnia que pues desde el grupo de anestesia siempre nos ha parecido muy útil y se las comparto para que traten de seguirla. Posiblemente muchos de ustedes ya la conozcan, que es la mnemotecnia de las 7 P's. Listo. ¿En qué constan estas 7 P? ¿O cuáles son? Entonces están preparación, preoxigenación, premedicación, parálisis e inducción, protección y posicionamiento, paso del tubo y cuidados posintubación. Listo. La idea es ir desglosando cada una de estas pasos y ver qué cambios puntuales tiene en el paciente con COVID-19. Listo. Eh, bueno, acá les quería decir también que los pasos como tal no son estrictamente uno seguido del otro, ¿cierto? Uno a veces puede hacer un paso mientras va haciendo el otro. Por ejemplo, la preoxigenación generalmente usted la empieza a hacer mientras va haciendo la preparación. Listo, como ya vamos a ver y ya les voy a explicar. Bueno, entonces la preparación puede ser el paso más importante en esta secuencia rápida de inducción. La preparación es, es primordial y sobre todo en estos pacientes COVID-19 que van a representar pues un riesgo inminente para el contagio colateral del personal en salud, va a ser primordial que tengamos todo un entorno preparado, una parafernalia en el sentido de las medidas de protección listas y todo este tipo de cosas. Entonces va a ser primordial la preparación. En la preparación, de entrada usted debería conocer su paciente, ¿cierto? Mirar la historia clínica, el examen físico dirigido a vía aérea, ¿cierto? Usted acá es donde se prepara a una potencial vía aérea difícil, usted debería mirar todos los predictores de vía aérea difícil en lo posible y garantizar planes
alternos de manejo de vía aérea cuando usted pues prevea este escenario, aunque como vamos a ver ahorita, el COVID-19 como tal puede representar una vía aérea difícil potencial. Listo, ahorita miramos un poquito eso más a profundidad. La seguridad del equipo pues, yo creo que de resaltar acá porque, como les digo, la intubación es posiblemente el escenario donde más se pone en riesgo el personal y usted debe contar con todos los equipos listos y puestos encima de usted y de su equipo. El monitoreo primordial debe tener mínimamente una monitoreada básica. ¿Qué es eso? Un cardioscopio, un pulso oxímetro y una presión arterial no invasiva, mínimamente. Si tiene capnógrafo, sería ideal, muy bueno que lo tenga. Si lo tiene, utilícelo, pero mínimamente debe tener el monitoreo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los medicamentos que se usan en la secuencia de inducción rápida son medicamentos que van a alterar la hemodinamia. Y al alterar la hemodinamia, usted debe conocer idealmente ese perfil que tiene su paciente antes de empezar, y eso muchas veces le va a ayudar a escoger qué inductor va a utilizar o qué medidas va a hacer para que esa hemodinamia continúe estable o se mejore en caso de que no esté bien. Listo. Y tener un entorno preparado. Entonces la preparación es tener todo listo antes de empezar. Para la preparación les traigo acá esta tablita que es una lista de chequeo. Ahorita les voy a dejar la lista de chequeo. Les recomiendo que usen listas de chequeo. Son ayudas cognitivas que en situaciones de estrés van a hacer que nos acordemos de todos los implementos y no se nos pase nada. En ese sentido, usted en la preparación fácilmente saca su lista de chequeo y empieza a leer todos los puntos para que no se le pase nada. Listo. Revisar la historia clínica, el examen físico dirigido a vía aérea, como ya hablamos, tener el monitoreo antes de empezar, primordial. Succión prendida. En pacientes con COVID-19 se recomienda un sistema de succión cerrado. Listo. Usted usa la succión pues cuando el paciente hace una broncoaspiración pues, o empieza a devolver contenido gástrico y usted la tiene prendida, usted pues succiona ahí para evitar que ese contenido pase al pulmón, ¿cierto? De entrada, como vimos ahorita, la succión sabemos que va a generar aerosoles y es algo que se debe evitar, pero indudablemente y a veces inevitablemente en algunos pacientes sucede esto. Tener listo el ambú o el BBM o el ventilador pues, que usted va a usar para conectar el tubo. Tener los tubos preparados, idealmente se recomienda tener un tubo de mayor tamaño, un tubo de menor tamaño. Tener la guía o conductor primordial. En el medio generalmente los anestesiólogos no nos hemos enseñado mucho a usar la guía, pero en el contexto de una secuencia rápida usted la debe tener ahí porque va a aumentar la tasa de éxito del personal no experto. Listo. Tengo un plan B primordial, tenga ahí cerquita una máscara laríngea, un dispositivo supraglótico, alguna cosa que le salve esa vía aérea en caso de que usted no sea capaz de intubarlo, que es un escenario que puede llegar a suceder. Listo. Entonces tenga todo listo, como les digo, trate de sacar la tabla, lea cada uno de los enunciados y esté preparado. En paciente COVID-19, puntualmente, cuando uno se pone a ver pues, las diferentes guías o artículos que han salido, uno se encuentra con varias recomendaciones. Bueno, entonces de entrada les quiero dejar pues claro algo, ¿cierto? En este tema de COVID-19 todos los días van saliendo artículos nuevos, todos los días van saliendo recomendaciones nuevas, entonces puede que algunas de las cosas que yo les diga acá varíen en el tiempo o se agreguen nuevas cosas. Listo. Digamos que la evidencia que yo les traigo hasta el día de hoy, pues es una revisión que hice hasta marzo, finales de marzo de 2020, listo, más o menos hasta el 25, 26 de marzo. Puede que de aquí para allá salgan más cosas y pues mire la fecha que usted está viendo este video para ver si hay de pronto literatura nueva, pero digamos que hasta ahora esas son las recomendaciones y lo que les puedo sugerir en este tipo de pacientes, listo, pero como es una patología pues mundial, una pandemia que nos está afectando directamente a todos, van a seguir saliendo artículos, van a seguir saliendo recomendaciones, entonces esté pendiente por si alguna cosa que lea por ahí, usted dice, no salió en la presentación de Mateo, bueno, posiblemente puede ser eso, listo, que la literatura pues va avanzando mucho, pero pues los conceptos básicos que les traigo acá posiblemente sí van a ser pues bien importantes para ustedes. Bueno, entonces en COVID-19 como tal, este es un hospital en China y ellos usan equipos con filtros de aire
para la secuencia rápida. En el medio es difícil conseguirlos, posiblemente no los tengamos, entonces mínimamente usted tenga bata desechable, máscara N95, gorro, careta, guantes. Digamos que acá la recomendación es que usted se ciña o esté en contacto o use usted los protocolos de su institución. Listo. Mire la institución suya qué protocolos hizo de aislamiento, de protección de contacto y utilícelos antes de hacer la secuencia rápida y garantice de que usted tenga su protección porque usted se está exponiendo a un riesgo bastante alto de contagio y en ese sentido la institución pues debería garantizar de que no pase eso. Evitar situaciones de emergencia, como les decía ahorita, trate de estar tranquilo, de organizar el entorno y si usted evita esa situación de emergencia, pues posiblemente lo va a lograr. Tener un ventilador mecánico encendido en caso de que lo vaya a conectar a eso sería ideal. Piezas con presión negativa para que la cantidad de aerosoles en el medio disminuya, también sería ideal. Posiblemente en el medio no va a ser posible en todos los casos, pero si su hospital cuenta con piezas de presión negativa, pues idealmente las situaciones se deberían hacer ahí. La menor cantidad de operadores posibles. En el medio se podría extrapolar a algo así como 3 operadores, o sea, un médico, una enfermera, un auxiliar, ayudando el procedimiento, todas con su adecuado cubrimiento y bioprotección. Y un cuarto personaje de corredor o afuera ayudando a traer o a buscar lo que haga falta. Listo. Eh, como les decía ahorita, el paciente COVID-19 puede ser una posible vía aérea difícil, no tanto por el tema anatómico, ¿cierto? Sino por el tema psicoemocional que puede rodear una secuencia rápida en un paciente COVID-19. Hay varios artículos que le plantean pues a uno como lector y como posible médico que va a hacer una secuencia rápida en un paciente COVID-19 que usted se está exponiendo a un riesgo, un potencial riesgo que es alto. Además, usted está con equipos de bioprotección que usualmente no usa para una intubación normal. En ese sentido, tener gorro, careta, doble guante va a hacer que la destreza suya en la intubación no sea la misma. Entonces, prepárese para una vía aérea difícil, tenga planes alternos, una máscara laringe por ahí cerquita o alguna otra cosa. En algunos protocolos recomiendan doble guante, casi en todos, en la mayoría, póngase el doble guante. Como les digo, mire el protocolo institucional, pero la gran mayoría recomienda el doble guante. Cuando usted intuba al paciente, envuelve el laringoscopio sobre ese guante externo que se acaba de retirar, se echa solución hidroalcohólica sobre el guante interno y vuelve y se pone un guante externo nuevo, ¿cierto? Muy importante que se haga pues el lavado y la desinfección de todos los equipos que se vayan a usar. Idealmente deberían ser equipos desechables como ahorita les voy a mostrar, pero en nuestro medio pues es complejo hacer eso o tener esa disponibilidad. Y una recomendación, este es del Surviving Sepsis de COVID que salió de poquito y básicamente ellos recomiendan que la intubación la haga el personal más experto, ¿cierto? ¿Por qué el más experto? Porque se va a demorar menos tiempo y en teoría sería un intento único, disminuyendo pues, la cantidad de aerosoles que puedan salir al medio. Sería lo ideal para que lo tengan en cuenta el más experto. Bueno, la preoxigenación es el segundo paso. Entonces, lo primero, como hablamos ahorita, es usted decidir qué va a intubar su paciente. Una vez usted sabe que su paciente es candidato para intubación, decide que hace una secuencia rápida y empieza a hacer las 7P. Entonces, la primera, la preparación, saca su lista de chequeo, empieza a leer los diferentes puntos que les dije para estar bien preparado y mientras va haciendo esa lista de chequeo empieza a preoxigenar su paciente. Listo. ¿Qué es la preoxigenación? La preoxigenación básicamente es aumentar la cantidad de oxígeno en los alvéolos. Miren esta grafiquita redonda que les pongo acá. Normalmente el oxígeno ambiente es más o menos el 21% del total de componentes del aire y el resto está compuesto por nitrógeno, más o menos un 78%. Lo que uno busca es que todo este circulito o toda la parte azul clarita se ponga verde, ¿cierto? Buscando que todo eso se vuelva oxígeno para que así se aumente el tiempo de apnea. Listo. Idealmente se debería hacer de 3 a 5 minutos con oxígeno al 100%. Entonces usted coge una máscara de no reinhalación, se la pone a su paciente por 3 a 5 minutos y lo deja en respiración pues pasiva o con un ambú, con el reservorio, que en teoría también está dando oxígeno al 100%, para que se preoxigene
los alvéolos se llenen de oxígeno y aguante más tiempo en apnea. Si el paciente no alcanza a hacer esa preoxigenación, usted debería hacer 8 capacidades vitales forzadas en 60 segundos o 4 en 30. O sea, le dice al paciente que respire bien profundo 8 veces en un minuto y procede. Hacer buen sello, bien importante esto del sello. Miren acá esta imagen, porque si usted no hace un buen sello, van a salir partículas con coronavirus al medio. Evitar la presión positiva en lo posible, ¿cierto? Hay pacientes que después de la inducción se pueden desaturar y le toca rescatarlo, estará el paciente, pero en lo posible usted debe evitar la presión positiva. Y tener en cuenta que las poblaciones especiales, niños obesos y embarazadas, tienen más riesgo de presentar apnea a pesar de una buena oxigenación. Miren esta gráfica, acá les traigo, pues es interesante, miren un paciente de 70 kilos, si está bien preoxigenado, aguanta más o menos hasta 8 minutos en apnea. O sea, usted va a tener 8 minutos, el paciente con saturador bien y usted interviniendo la vía aérea sin necesidad de ventilar a ese paciente. Entonces, le va a dar, digamos, mucho tiempo y mucha flexibilidad en las maniobras que usted va a hacer en la vía aérea porque le alarga su tiempo. Miren, por ejemplo, pacientes obesos o niños disminuye ese tiempo de apnea, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Si tienen analizador de gases, se pueden guiar por él. La fracción expirada de oxígeno mayor de 0.88, en embarazadas más de 0.9. Generalmente no van a tener eso en urgencias o en piso, pero importante que lo conozcan. Bueno, la premedicación, digamos que yo lo veo como una forma de optimizar el paciente antes de realizar la inducción y la parálisis, ¿cierto? Es una forma de usted mejorar las condiciones en las que está su paciente. De entrada, en el paciente con COVID-19 se está hablando mucho del uso de lidocaína, listo. Lidocaína en el medio la usamos mucho, pero a dosis mucho más bajas para disminuir el efecto doloroso que genera la infusión de Propofol. Pero a dosis de 1.5 miligramos por kilo se ha visto que disminuye la reactividad de la vía aérea del paciente. En ese sentido, cuando yo haga la laringoscopia es mucho más improbable que el paciente tosa o haga algún reflejo protector de vía aérea por poner esta lidocaína. Y eso es algo que buscamos en un paciente COVID-19 porque van a salir menos partículas al medio, menos riesgo de infección para todos. Entonces la lidocaína recomendada 1.5 miligramos por kilo. También se ha visto que puede disminuir la presión intracraneal y la respuesta simpática a la laringoscopia. Entonces está bien interesante. El fentanil también es muy interesante en secuencia rápida. También se recomienda pues usarla casi que de rutina, dosis de 1 a 3 microgramos por kilo. Da analgesia, importante con el fentanil que puede dar alteraciones hemodinámicas, hipotensión, bradicardia, entonces tengan en cuenta eso. Por eso les pongo acá en rojito esa consideración. Como les decía, la premedicación es una forma de usted optimizar su paciente. En ese sentido, usando líquidos y vasopresores antes de la premedicación en un paciente inestable, usted puede cuadrar esa hemodinamia, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante, los inductores generalmente pueden generar alteraciones hemodinámicas con tendencias a la hipotensión, a la bradicardia, y si usted optimiza a ese paciente, le da líquidos, le da vasopresor antes de empezar la secuencia rápida, posiblemente esos cambios hemodinámicos van a ser menos marcados. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, si a usted le llega un paciente chocado hemodinámicamente con COVID-19 positivo, usted lo va a intubar, si puede, lo optimiza hemodinámicamente, le pone líquidos vasopresores para que la presión esté bien y en ese sentido, en la secuencia rápida y en la inducción tenga menos cambios hemodinámicos. Listo. Con la metoclopramida y la ranitidina, digamos que se usan de rutina en paciente embarazada. Lo que uno busca con la metoclopramida es eh, pues tener el efecto prokinético, disminuir el vaciamiento gástrico, y con la ranitidina pues al bloquear receptores H2 vuelve el pH del estómago más básico, y en ese sentido, en caso de que se presente una broncoaspiración, el compromiso va a ser menos grave por la acidez del fluido. Listo. Sin embargo, en paciente COVID-19 es complejo o difícil usarlo porque estos medicamentos tienen un inicio de acción a los 30 minutos. Listo. Como empieza a actuar a los 30 minutos, pues tendría que ser un paciente COVID-19 que usted tiene 30 minutos para prepararlo para una secuencia rápida. Listo, en ese sentido lo podría usar, pero teniendo en cuenta de que se demora 30 minutos en actuar, entonces muchas veces usted puede poner estos medicamentos, pero verdaderamente no va a haber su utilidad en la inducción, pero es importante pues que los tengan en cuenta también. Bueno, en cuanto a la parálisis e inducción, digamos que los médicos de urgencia, los médicos generales y en general el personal médico que está en contacto con este tipo de pacientes con posible riesgo pues, para intubación están bastante
familiarizados con todos los medicamentos. La idea no es hablar pues muy a fondo de cada uno, decir dos o tres cosas importantes. Entonces, de entrada, lo que se dice es que en paciente con COVID-19 no hay un inductor de elección, ¿cierto? Usted va a basar la elección en el compromiso hemodinámico que pueda tener su paciente, en las características de cada uno, pues de cada una de las variables hemodinámicas de su paciente. Entonces, básicamente, con el inductor a elegir perdón, individualizar esa elección. Listo. Tenemos el etomidato. Bueno, entonces de entrada, todos los inductores tienen efecto GABA menos la ketamina. La ketamina tiene efecto NMDA. Listo, en ese sentido, los GABAérgicos tienden a tener pues implicaciones similares y la ketamina, por el contrario, no. Entonces ya vamos a hablar un poquito de cada uno así rápidamente. El etomidato, digamos que el gran beneficio que se le plantea es estabilidad hemodinámica. Listo. Para eso se lo venden a uno. Pero el etomidato tiene un problemita y es que inhibe la 11-beta hidroxilasa. Listo, la 11-beta hidroxilasa genera supresión adrenal, entonces se prefiere evitar en pacientes sépticos que pueden tener pues supresión adrenal secundaria a esa sepsis. Sin embargo, pues eso es algo discutible. Acá por temas de tiempo no les traigo pues estudios y cosas, pero eso tiene pues sus metaanálisis y se ha demostrado que dosis únicas de etomidato no se aumentan a mortalidad. Sin embargo, si usted lo usa, debe tener en cuenta eso, decirle al intensivista que usó ese medicamento para que ellos en la UCI tengan en cuenta que se usó etomidato y que una de las causas posibles de que el paciente no esté mejorando a la terapia que ellos están dando allá es una supresión adrenal. Listo. Sin duda alguna, el paciente de COVID-19 puede tener una sobreinfección bacteriana por un piógeno y darle una sepsis. Entonces, sería pues interesante mirar eso de la supresión adrenal ahí en ese contexto. Si lo va a usar, conozca el medicamento, se usa dosis de 0.3 miligramos por kilo. El midazolam, GABAérgico, propiedades amnésicas, genera depresión miocárdica, algo hipotensión y bradicardia. Importante que generalmente se subdosifica, se pone dosis menores porque en el medio usualmente se usa también como sedante, pero es importante reconocer que como inductor se usa dosis de 0.1 a 0.3. Listo. Propofol es muy bueno, generalmente de uso único por personal anestesiólogo. Se usa dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, también genera hipotensión pues, y cambios hemodinámicos hacia la baja. Mejora las condiciones de la vía aérea para la intubación, pero en el servicio de urgencias o de pisos va a ser pues, difícil que lo use un personal no anestesiólogo. La ketamina es un medicamento bien interesante en el servicio de urgencias y en el servicio de hospitalización. Genera broncodilatación en algunas partes o en algunos textos de coronavirus. Por este efecto broncodilatador lo sugieren algunos autores. Sin embargo, también plantean de que la ketamina puede dar algo de cialorrea y en ese sentido aumentar las partículas de aerosoles al medio. Entonces, pues es mirar ahí como riesgo-beneficio. La ketamina, como hablábamos ahorita, bloquea receptores NMDA, tiene efecto simpático mimético. Entonces, en ese sentido, tiene la ventaja de que produce taquicardia e hipertensión, que es algo contrario al resto de inductores. Listo. Importante tener en cuenta que los pacientes, cuando tienen un shock pues, de varios días de duración y usted le pone ketamina, por esa depresión de catecolaminas que tienen basal, pueden hacer depresión miocárdica. Listo. Dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Y el tiopental es un medicamento, un GABA mimético, un barbitúrico, se pega al receptor GABA, muy bueno pues como anticonvulsivante, cerebroprotector, pero digamos que en este contexto en el medio va a ser más bien difícil su uso. Listo. Bueno, en cuanto a la relajación, bien importante, solo se usan dos relajantes en secuencia rápida, succinilcolina y rocuronio. Listo, eso es muy importante. Ni el cisatracurio, ni el atracurio, ni el becuronio tienen utilidad en secuencia rápida de inducción. ¿Por qué? Porque el inicio de acción es más demorado respecto a estos dos y lo que uno busca es tener condiciones más rápidas de intubación, entonces por eso se usan estos dos medicamentos que son los que inician su acción mucho más rápido. La succinilcolina se usa dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo, es el único agente despolarizante. A veces en el medio escasea la succinilcolina, entonces van a encontrar un análogo que se llama suxametonio. Funciona igual, la dosis se calcula igual, lo único que cambia es la presentación para que lo tengan en cuenta, que viene de 40 miligramos en 2 mililitros y no de 100 miligramos por mililitro como viene la succinilcolina. Inicia a actuar más o menos en 30 a 45 segundos, entonces usted en ese tiempo ya tiene condiciones para intubar a su paciente.
¿Qué puede tener de contraproducente? Pues primero que genera hipercalemia, ¿cierto? Se plantea que una dosis de succinilcolina aumenta más o menos 0,5 miliequivalentes por litro. Entonces, pacientes que tienen antecedente de hipercalemia, tratar de evitarlo. Del mismo modo, sabemos que la succinilcolina y los inhalados, pues los gases anestésicos inhalados desencadenan hipertermia maligna. Entonces, si usted en la preparación encontró que un paciente tenía antecedente personal o familiar de hipertermia maligna, debe tratar de evitar el uso de succinilcolina. Listo. Eh, También tiene contraindicación en quemaduras más de 72 horas, en patologías musculares, porque se da un cambio molecular del receptor por un receptor inmaduro y generaría más hipercalemia, pero esos son temas pues de más profundidad que no puedo tratar por temas de tiempo. El rocuronio, bien importante que la dosis de secuencia rápida es de 1 a 1,2. Listo, apréndanse eso porque en anestesia y en otros contextos se usan dosis de 0,6 miligramos por kilo. Pero también eso tiene metaanálisis y evidencia que ha visto, que ha demostrado que a dosis de 1 a 1,2 es que simula o empieza a actuar similar a la succinilcolina y genera condiciones para la intubación similares a las de la succinilcolina. Listo, en ese sentido se usa esta dosis, inicia a actuar también rápido, en menos de un minuto, dura 45 segundos, perdón, dura 45 minutos pues el efecto de duración. Recordar que ya hay disponibilidad de la reversa, que es el Sugamadex, no en todas partes está, pero es importante pues conocerla y tenerla en cuenta. Y ojo con las reacciones alérgicas, que es un medicamento que puede producir anafilaxia y ese tipo de reacciones. Cuando uno se pone a ver pues secuencia rápida en COVID y el tema de relajación, hay autores que recomiendan el uso de rocuronio sobre succinilcolina. ¿Por qué? Porque como vimos ahorita, la vida media del rocuronio es mucho más larga. El rocuronio dura más o menos 45 minutos, la succinilcolina 10 a 15 minutos. Entonces ellos dicen que si usted tiene que manipular varias veces la vía aérea, el paciente que usted le puso rocuronio va a tener tos y va a tener estímulos protectores de la vía aérea después. Si usted intuba con succinilcolina y por cosas de la vida tuvo que hacer varias maniobras o varias intervenciones de la vía aérea, el paciente después de 10 a 15 minutos va a empezar a toser y a proteger la vía aérea y a sacar aerosoles al medio. Sin embargo, si usted usa succinilcolina y tiene intubación al primer intento, no tiene problema, porque pues no va a tener el paciente reflejos para proteger la vía aérea y no va a tener tos. Listo. Bueno, bien importante, protección y posicionamiento. Tengan en cuenta la posición de olfateo, es esta que les pongo aquí abajo. Lo que busca es alinear los tres ejes, oral, faríngeo, laríngeo, para que, digamos, se visualice mucho más fácil la glotis. Tener en cuenta la posición de rampa, que es esta, con sábanas acá por detrás en cabeza y hombros a nivel posterior, que busca alinear el esternón con la oreja para que la vía aérea sea más lineal y pueda intubarse más fácil. Y tener en cuenta las maniobras de Burp y de Selig, la de Burp para mejorar la visión laringoscópica. Los que no la conocen, pues los invito a que la busquen. Y la maniobra de Selig para evitar el riesgo de broncoaspiración. Una es en el cartílago tiroides, la otra en el cricoides, cada una con su indicación y su forma de hacerla, que por temas de tiempo no podré alargar ahí. Listo. Bueno, una vez usted pasa el tubo, demasiado importante en paciente COVID-19, insúflelo. Lo primero que debe hacer es insuflarlo y evitar que se dé presión positiva teniendo esto desinflado. Listo, porque eso va a hacer que salga más aerosoles al medio. ¿Qué más? Tener siempre el filtro conectado al tubo y que separe el tubo del circuito. Listo, en ese sentido, evitando pues el contagio de todo el circuito ventilatorio de partículas pues con potencial virulencia. Usar la guía siempre que se pueda, como les hablaba ahorita. Una vez usted intuba a su paciente, garantizar de que el tubo esté en la vía aérea. Para eso es llenarse de motivos, mirar que el tubo pasó, mirar condensación de aire, capnografía. En varios artículos prefieren confirmar el tubo con capnografía. Dicen que la auscultación puede hacer que el personal se ponga más en riesgo por tener más contacto con el paciente, ¿cierto? Usted al auscultarse posiblemente se va a tener que quitar la máscara o el bisel que tenía tapando lo del paciente, y en ese sentido, al usted ponerse o descubrirse de los
de las cosas de bioprotección, pues se va a exponer a contagiarse. Entonces, en ciertos artículos recomiendan incluso confirmarlo solo con capnografía. Bien importante confirmarlo, de nada sirve usted hacer esta secuencia rápida siguiendo todos los pasos, bien juicioso y ordenado, pero intubarlo pues por esófago, si usted lo intuba por esófago, pues dése cuenta y vuelva a haga la laringoscopia para intubarlo pues por vía aérea, ¿cierto? Insuflar el neumotaponador, perdón, de 5 a 10 cc de aire para que queden compresiones en centímetros de agua entre 20 y 30. Listo. Y una vez usted intuba a su paciente, bien importante llevarlo a la UCI, comentarlo y pues digamos que en este tema ya viene más lo de ventilación mecánica, que es tema de otra exposición y que invito pues a que se instruyan bastante en este tema de ventilación mecánica, ¿cierto? Eh, digamos como otros puntos grandes a tratar en cuanto a COVID e intubación son estos que ya les voy a mencionar. Esto es un articulito de Anesthesiology, puntualmente pues del tema de COVID y la literatura. Entonces lo que recomienda, además de todo lo que ya les dije, es usar dispositivos desechables de vía aérea. Listo, en lo posible, un biolaringoscopio desechable sería ideal, en el medio va a ser muy difícil. Si usted puede intubar a su paciente con biolaringoscopio, también sería ideal y es lo que recomiendan, sobre todo en biolaringoscopios, que la valva esté separada de la pantalla. Listo. ¿Para qué? Para que su cara y su cuerpo esté más separado de la vía aérea del paciente y en ese sentido va a tener menos exposición a aerosoles. Listo. Si no tiene este tipo de biolaringoscopio, sino que tiene el otro tipo de biolaringoscopio que es con la pantalla pegada a la valva, utilízalo también de primera línea si lo sabe usar. Si va a ser más rápida la intubación con el biolaringoscopio que con un directo y si se va a demorar menos tiempo. Si usted no lo sabe usar, no se ponga a inventar y no lo use, que posiblemente es lo que va a pasar en el medio porque el personal que maneja biolaringoscopio es casi que exclusivamente anestesiólogo. Entonces usted no se va a poner a ensayar un biolaringoscopio si no lo sabe usar. Entonces toca pues con el directo. Evitar intubación despierta con fibra óptica y cuando vaya a extubar al paciente, importante el uso de dexmedetomidina, remifentanil o lidocaína. Esto también lo están usando en el contexto mundial, se llama Aerobox, aísla pues como los aerosoles, importante que lo tengan en cuenta, si lo tienen en su institución, úselo, muy bueno. Y acá les traigo la recomendación del Surviving Sepsis, que es el uso de biolaringoscopio, pero siempre y cuando usted sea consciente de que lo sabe usar, se va a demorar menos y va a conseguir la intubación en el primer intento. Listo. Bueno, y ya para finalizar, entonces bien importante la comunicación en asa cerrada, la comunicación con el equipo, con el entorno, tener todo listo y preparado. Y el después, bien importante en el tema de saberse quitar con una técnica adecuada todos los equipos de bioprotección, lavarse bien las manos y hacer una higiene adecuada de todos los equipos que se usaron para que no se perpetúe la infección. Acá les dejo las listas de chequeo. Este es un QR, lo pueden escanear con el celular. Acá a la derecha la lista de chequeo que hicimos pues del grupo de anestesiología CES. Ahí les queda. Acá está pues toda la primera parte, preparación, preoxigenación, premedicación y todos los siguientes pasos. Les recomiendo que la usen, que la tengan en el celular, que antes de una secuencia de estas la saquen para que no se olvide ninguno de los pasos. Nadie está exento de que una potencial crisis de esta se nos olvide algo y una lista de chequeo pues puede ser una ayuda cognitiva bastante útil. Y por último, la pérdida pues por coinfección de un médico en esta pandemia pues va a ser algo que se debe evitar a toda costa. Entonces cuídense, no se infecten, traten de no contagiarse, cuida a su familia y maneje bien el tema de la bioprotección. Muchísimas gracias.